En Mayorga, en este pueblo de Valladolid, han caído más de 144 millones de euros del Euromillones. Es uno de los mayores premios en la historia de este sorteo. El boleto ganador se selló en un bar de la plaza. Buenos días, seguro que el afortunado o afortunados no han podido dormir esta noche de la emoción. Así arrancamos este miércoles 8 de julio. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acude esta mañana a Valladolid para participar en un homenaje a 4 víctimas de la Guerra Civil. Sus familias creen que este tipo de homenajes son justos y necesarios. Aunque no haya sido la anulación del juicio y la condena, y siempre figurará ahí mientras no desaparezca, pero bueno, existe un reconocimiento de que mi abuelo fue una víctima. El Gobierno justifica que no haya publicado los datos de muertes en residencias. Sí ha trascendido que de los más de 27.000 fallecidos, más de 18.000 lo hicieron con el COVID. Comienza hoy el juicio contra la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, por el asesinato del comandante Luciano Cortizo. Ocurrió en León hace 25 años. Hoy esperamos un día nuevamente muy caluroso, con sol durante la mañana y nubes de evolución por la tarde que van a dejar algunos chubascos y tormentas en zonas de montaña. El atletismo de Castilla y León se pone en marcha tras 4 meses de parón por la pandemia. El Centro de Alto Rendimiento de Valladolid acogerá el sábado la primera de las 3 pruebas test que ha programado la Federación Autonómica para este mes de julio. ¿Cuántas personas han fallecido en las residencias de ancianos durante la pandemia? ¿Y cuántas lo han hecho por coronavirus? Son preguntas a priori sencillas cuya respuesta va a ser difícil que conozcamos con certeza. El propio Ministerio de Sanidad cifra en cerca de 28.000 los muertos en estos centros, de los cuales casi 18.000 habrían sido por coronavirus o con síntomas compatibles. Y los cálculos no cuadran porque la cifra oficial de fallecidos totales que maneja el Gobierno es de 28.392. Este informe, que hemos conocido en las últimas horas, no ha sido publicado por el propio Ejecutivo porque asegura que es solo un borrador. Está completado, por eso usted hacía alusión a que había alguna comunidad autónoma que todavía no había proporcionado los datos correspondientes, pero la información que tenemos oficialmente a diario de todo lo que van remitiendo las diferentes autoridades sanitarias se da cuenta de forma habitual y se publican, como siempre, por el CAES, por el Centro de Coordinación de Alerta y de Emergencia. Desde hoy será obligatorio llevar mascarilla en Cataluña aunque se mantenga la distancia social. Al menos es lo que pretende aprobar el Gobierno catalán. La Generalitat quiere así frenar la transmisión del coronavirus y evitar más confinamientos como el de la comarca leridana del Segrià. En Ordiza, en Guipúzcoa, se dispara a 30 el número de positivos. Y en Asturias, la única comunidad junto a La Rioja que no tenía brotes, ha registrado su primer positivo en 25 días. Podría ser un caso importado de Cataluña. Y aquí en Castilla y León se descarta el foco de Castrotierra de la Valduerna, en la provincia de León. La muerte de un vecino de 84 años con anticuerpos del COVID, lo que indica que padeció la enfermedad, activó un protocolo para realizarle pruebas PCR a su entorno. Una docena de vecinos y familiares del fallecido se sometieron a los análisis, que han dado negativo en todos los casos salvo en uno, cuyo resultado no ha sido concluyente y tendrá que repetir el test. En Soria, la provincia más afectada por el coronavirus, la crisis sanitaria ha agudizado la falta de médicos de la que ya adolecía antes de la pandemia. En este momento, las vacantes en Soria se han duplicado y se espera que a lo largo de este año se jubilen 28 médicos más. Necesitan relevo y quienes podrían dárselo no tienen plaza. Son en concreto 9 facultativos que están dispuestos a quedarse en la capital. 18 médicos sorianos han sacado plaza en el último examen para optar a las vacantes de 2018. De ellos, solo 9 podrán quedarse en Soria. El resto podrían tener que marcharse a trabajar fuera. El problema es que en este intervalo de tiempo, en estos 2 años, prácticamente las vacantes en Soria, sobre todo debido a las jubilaciones, se han duplicado. Y si se nos van 9 médicos, se crearía una situación en atención primaria prácticamente insostenible. Un problema que está previsto se agrave mucho más en los próximos años. Tan solo en este 2020 están previstas 28 jubilaciones. Tenemos una situación
casi desesperada. El futuro es complicado, sobre todo teniendo en cuenta la demografía médica y las numerosas jubilaciones. Una situación que ha generado preocupación e indignación entre los profesionales sorianos. Habría un gran enfado porque son médicos que llevan trabajando toda su vida en el sistema sanitario de Castilla y León, en Soria. Para ellos es un trastorno, pero para la atención primaria de la provincia de Soria es una catástrofe. A pesar de ello, aún queda un pequeño halo de esperanza para ellos, ya que la Junta se ha comprometido verbalmente a dar solución mediante comisiones de servicio. Habrá que esperar al próximo lunes para ver si ese compromiso finalmente se ratifica y esos 9 médicos pueden quedarse a trabajar en Soria. Los profesionales sanitarios suspenden la actuación del Ministerio de Sanidad y las consejerías durante la pandemia. Según una encuesta de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria, 9 de cada 10 considera que ambas administraciones actuaron tarde. El 30% no dispuso de equipos de protección cuando los necesitó y el 60% afirma que se limitó la ventilación mecánica y los cuidados intensivos según la disponibilidad de recursos y las características de los pacientes. España es el país de la OCDE con más trabajadores en un entorno de riesgo de contagio por coronavirus. Más de la mitad desarrollan actividades en las que pueden contraer el virus. Según este informe, los jóvenes presentan mayores posibilidades, al igual que los empleados con bajos ingresos, ya que normalmente asumen trabajos que les obligan a estar más expuestos. Hemos salido a la calle a preguntar qué seguridad tienen de no contagiarse del COVID-19 en sus puestos de trabajo. Sí que voy con recelo. Procuro ponerme mis protecciones, el ser cauto. Sí que hemos tenido temor, porque siempre tienes contacto con toda la gente y puedes contagiarte tú. No es miedo, no es temor ni es miedo, simplemente que creo que las cosas se deben de hacer como nos cuentan. Yo tengo prudencia, aunque veo que la gente tiene poca prudencia al respecto. El Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga hasta septiembre para mantener las medidas excepcionales que se fijaron en marzo sobre la moratoria de hipotecas y de los alquileres. También ha dado luz verde a que se mantengan los suministros básicos como agua y luz a los colectivos vulnerables. El Gobierno prorroga hasta septiembre 3 paquetes de medidas conocidos como escudo social para mitigar los impactos de esta crisis en las familias más vulnerables. Seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de nuestro país. Obviamente era hora de seguir protegiendo también a los más vulnerables. El primero de esos 3 bloques de medidas va orientado al alivio de las cargas financieras de los créditos de consumo y la moratoria hipotecaria. Se ha concedido a fecha de 30 de junio a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes. Se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. También se podrá pedir hasta el 30 de septiembre una prórroga en el contrato de alquiler por un periodo de 6 meses con las mismas condiciones. Por último, se garantiza el suministro de tal forma que no se podrán hacer cortes de luz, agua o gas. Esto se añade a algo que ya conocían ustedes y es la paralización de los desahucios, de los lanzamientos por desahucio, que va a estar vigente de momento hasta el 2 de octubre de 2020. Unas medidas que, según Pablo Iglesias, van en consonancia con el esfuerzo que muchas familias están haciendo para superar esta situación. Una de las tendencias en el sector de la construcción es convertir locales comerciales en viviendas habitables. La Asociación de Constructores de Castilla y León busca salidas con el Gobierno de la Junta a esta situación más allá de las que planteen los propios ayuntamientos, algo que ya puede hacerse en 8 de las 9 provincias de la comunidad. Solo en Burgos el consistorio no lo permite. Entramos en este local comercial de 75 metros cuadrados que se acondiciona ya para una vivienda. Todo se hace de nuevo al gusto del propietario y a un precio más ventajoso. Tener la autorización de la comunidad de propietarios, eso es fundamental, porque sin esa autorización no se puede hacer esa transformación. Luego lo que hay que verificar también es que cumplen las ordenanzas municipales. Otro requisito que tiene que tener es que al menos 2 de las estancias que tenga el local, que tenga la vivienda, puedan dar hacia la vía pública. Llevaba más de un año a la venta como local, pero nadie se había interesado tampoco para oficina. Hay mucha más aceptación, mucha más demanda de clientes que quieran comprar o clientes que quieren alquilar viviendas. La inmobiliaria planteó la conversión a la constructora y el ayuntamiento accedió. La práctica totalidad de los locales de esta céntrica calle no tiene más inquilinos que estos.
y te pasa en muchísimas calles en el centro de la ciudad, pleno centro. Ya no hablamos de zonas residenciales o de urbanizaciones donde hay mucha obra nueva, que los locales están en bruto y sin ocuparse. El de Valladolid ha sido el último ayuntamiento en permitir en su plan general la transformación de locales en viviendas. También puede hacerse en el resto de capitales, salvo en Burgos. No en todos los locales es posible, pero desde la Asociación de Constructores piden, para los que no pueda hacerse, que alberguen las oficinas ahora situadas en los pisos de los edificios. Soria es la provincia elegida por los Reyes para hacer su parada en Castilla y León dentro del recorrido que están realizando por toda España. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, Felipe y Leticia estarán en Soria el próximo miércoles 15 de julio, pero se desconocen aún los detalles de esa visita. Ayer estuvieron en Murcia, donde visitaron un instituto de investigación biosanitaria y también una cooperativa hortofrutícola. La reina ya estuvo en Soria en 2017 y en el Burgo de Osma en 2019. La Audiencia Nacional juzga desde hoy a la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Samboto. Se sienta en el banquillo acusada de ordenar el asesinato del comandante Luciano Cortizo ocurrido en León en 1995. La banda colocó una bomba bajo su coche e hirió gravemente a su hija, que también viajaba en el vehículo, y a otras 3 personas que estaban en la zona. La Fiscalía pide para Samboto 122 años de cárcel. Este es el primero de los 12 juicios que tiene pendientes en España. Y también en la Audiencia Nacional se retoma hoy el juicio por el asesinato en 1989 del sacerdote Ignacio Yacuría y otros 4 jesuitas españoles en El Salvador, entre ellos los vallisoletanos Ignacio Martín Baró y Segundo Montes. En la vista de hoy declarará como testigo el exteniente René Yusi Mendoza, que estuvo implicado en los hechos, pero que ya cumplió condena en su país y que ha colaborado con la justicia. Su testimonio será clave en el juicio contra el único acusado, el excoronel Orlando Montano. La vicepresidenta Carmen Calvo reconoce hoy en Valladolid a 4 víctimas de la guerra civil y del franquismo. Es la justicia y la reparación que llevan años pidiendo los familiares de los asesinados. En el acto va a entregar unos certificados oficiales que reconocen que Calixto, Aurelio, Florencio y Saturnino fueron perseguidos por razones políticas e ideológicas durante la guerra y la dictadura. Simplemente es un reconocimiento, porque yo creo que esto es una parte emocional, que es la principal, que no está cubierta. No se pide nada más, o sea, simplemente reconocer, bueno, pues que mi abuelo era una víctima del franquismo, que él era una persona que fue elegida democráticamente aquí en el Ayuntamiento de Tordesillas y que simplemente lo que hizo fue defender la democracia, o sea, no hubo más. Bolsonaro, el presidente brasileño, ha dado positivo en coronavirus. Él mismo lo ha explicado en su residencia oficial. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha incumplido repetidamente las recomendaciones sanitarias. Y en Alemania empiezan a relajar las normas. Las mascarillas solo serán obligatorias en espacios cerrados y a partir de agosto el estado de Mecklemburgo Occidental dejará de exigirla en el interior de los comercios. El que empezará en septiembre será un curso fuera del ordinario para todos, también para los Erasmus, para los que vienen o para los que se van a ir. Será un año sin estudiantes extranjeros en nuestras facultades. El próximo curso no veremos imágenes así en nuestras universidades. Habrá movilidad internacional, pero la incertidumbre por la pandemia y los cambios en la enseñanza han echado atrás a algunos estudiantes. En la Universidad de Burgos esperan a unos 60 alumnos extranjeros. El año pasado fueron 200. A la de León llegaron 458. Para el que viene hay apuntados 116. Y en Salamanca, que recibió a 1 millar, de momento parece que vendrán 300 menos. Llegarán de toda Europa, pero también de Chile, México, Estados Unidos o Asia. Tampoco será igual la salida de alumnos de Castilla y León a universidades extranjeras. Cómo están las cosas en el país, si las medidas que han tomado. Pasarte además el confinamiento, imagínate que se volviese a producir algo así. Por lo general, las universidades de la comunidad enviarán al extranjero la mitad de alumnos que un año normal. En Salamanca, la mitad de los 500 admitidos ha renunciado. En Burgos y León, un centenar ha cambiado de idea y unos 300 en Valladolid. Por ejemplo, en Praga
sé que están bastante bien las cosas, a diferencia de, por ejemplo, Reino Unido. Yo me voy a Catania, Sicilia. Primero el primer cuatrimestre no se iba a dar, luego iba a ser online, luego el segundo ahora es presencial. Además de por seguridad, las clases exclusivamente online o las prácticas en carreras sanitarias son otras razones por las que el año que viene cientos de universitarios no se moverán de su facultad. Hay enfado entre los sindicatos por las medidas que ha dispuesto la Consejería para volver al colegio a partir de septiembre. Ni la forma de enterarse ni el fondo. Creen que a todas luces contratar a 600 profesores es insuficiente. Sara ha terminado el día 30 su trabajo como maestra interina. En agosto volverá a optar a una plaza. La contratación de más profesores el próximo curso para garantizar la seguridad en las aulas le da una pequeña esperanza. Estamos contentos porque vemos que van a solicitar unos cuantos docentes más, pero creemos que no es suficiente. Son 600 docentes para infantil, primaria y secundaria, sin saber cómo se va a repartir la proporción. Los sindicatos de educación calculan que se necesitan muchos más docentes para dar clase con garantías en las aulas. 4.000 docentes nuevos para abordar el nuevo curso es más o menos un 15% del profesorado que actualmente tenemos para afrontar el nuevo curso de forma segura. Nosotros pedíamos más profesores, evidentemente, con una reducción de ratios. Si estamos hablando que va a haber centros en toda la infantil con entre 22 y 25 alumnos, son las ratios que tenemos actualmente. Es decir, ahí no va a haber incremento de profesores, porque ahora mismo tenemos esas ratios. En la concertada, escuelas católicas todavía no tienen el cálculo del profesorado que necesitan, porque la Consejería solo les había pedido una previsión de espacios alternativos a las aulas. Para los centros públicos, Educación ha descartado el uso de centros cívicos o instalaciones municipales para repartir a los grupos. La presidenta de los hosteleros de Valladolid ha pedido al Gobierno regional que sea más permisivo con las restricciones post-coronavirus que aplica a los locales de ocio nocturno. Ahora confiamos en que la Junta de Castilla y León nos escuche un poquito con el tema de los aforos y podamos guardar esa distancia de seguridad y esos protocolos, pero podamos aumentar un poquito el aforo con el tema del ocio nocturno, pues la verdad que se encuentra ahora mismo muy tocado. Otro sector que se ha visto diezmado por la pandemia es el de las orquestas. Para hoy estaba prevista una concentración en Madrid ante la crítica situación que atraviesan y la falta de ayudas públicas. El ministro, ante la presión, va a mantener mañana jueves una reunión, lo que ha llevado a suspender esa protesta. Se quejan de que no pueden trabajar y de que sus negocios se van al traste con un verano sin fiestas en los pueblos. Y va a ser un año pletórico para esta empresa de espectáculos, pero la suspensión de fiestas, celebraciones y todo tipo de eventos ha dejado sin ingresos al sector de la cultura y los festejos populares. Ese salario mínimo de 450 euros o 500, a mí no me dan eso. A mí no me lo dan. Entonces, que yo tengo que mantener una empresa, que tengo que pagar todas estas cosas, no me están dejando trabajar. La mayoría de sus trabajadores, como Elena, vivían exclusivamente del mundo del espectáculo y ahora se han quedado sin ingresos y sin acceso a una prestación por desempleo. Por lo menos una ayuda nos den, porque no tenemos nada. Sonia, una de las cantantes del grupo, ha tenido que buscarse otra opción de empleo y desplazarse desde Aranda de Duero a Valladolid. Tienes que vivir. Entonces, si no hay lo de la música, pues te tienes que buscar otra cosa. Han tenido que cancelar alquileres de locales al no poder asumir los gastos. Piden ayudas al gobierno porque siguen pagando los seguros de los vehículos y el mantenimiento de los equipos sin generar ingresos. Este será un verano vacío para los 29 trabajadores de esta empresa. A quien nos gusta esto, lo es todo para nosotros. También es muy duro, pero compensa. Ya solo subir al escenario ya compensa. Pero este sector va a seguir reclamando ayudas para poder mantener sus negocios en pie. El incendio de un camión obligó ayer al corte de la autovía A66 a su paso por Onzonilla, en la provincia de León. En este incendio no ha habido que lamentar heridos, aunque sí problemas de tráfico en ambas direcciones de la autovía. La Policía Nacional de Burgos ha desarticulado una organización que captaba mujeres colombianas en situación de vulnerabilidad para ejercer la prostitución en pisos de alquiler. Sus 4 integrantes, ahora en prisión, son presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral.
Golpe de la Policía Nacional al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. 4 varones están en prisión como presuntos autores de delitos contra varias mujeres colombianas a las que captaban previamente en ese país y obligaban a ejercer la prostitución en diferentes pisos de alquiler de Burgos. Lucrándose de la prostitución ajena y obteniendo importantes beneficios, sometiendo a las víctimas pues a condiciones de vida pues de inseguridad. La investigación comenzó a finales del año pasado tras los testimonios de varias víctimas. Tras un parón por el confinamiento, se detuvo a los agresores a mediados de junio. El cambio constante de domicilio para obligar a las jóvenes a realizar esas prácticas ha sido la principal dificultad para detener a los agresores. Cada X tiempo pues formalizan un contrato de alquiler con alguien y vuelven a cambiar a esas víctimas de ubicación. Tras la liberación de las 7 mujeres, la policía ha garantizado su protección. No solo policial, sino jurídica y administrativa, y además de asistencia, de apoyo, de acogimiento, incluso de asistencia psicológica, que es lo primordial. La organización, ya desarticulada, llevaba activa al menos 2 años y no se descarta que haya más víctimas. Vuelve el atletismo a la comunidad en unas instalaciones en las que entrena la atleta internacional Nuria Lugueros. Su sueño es ir a los Juegos Olímpicos y buscará la clasificación en el Campeonato de España y en el Mundial de Medio Maratón. El obstáculo ahora es encontrar carreras en las que conseguir la marca mínima para esas citas. Nuria Lugueros corre con la vista puesta en Tokio. El parón y el aplazamiento de las Olimpiadas le han dado una oportunidad para conseguir un puesto en la selección española de maratón. El tener más tiempo para esos juegos, entonces bueno, sí que mi objetivo es intentar pues eso, tener continuidad, no lesionarme y luchar por intentar conseguir clasificarme para unos juegos. La tranquilidad de poder hacer entrenamientos más pausados, con más tiempo de recuperación y con más cantidad y más volumen, bueno, pues siempre te da esa ventaja. Antes vendrá el Mundial. El obstáculo es encontrar una carrera en la que lograr la marca con la que poder competir en Polonia en octubre. Pero sí que es cierto que a nivel de ruta pues todavía estamos ahí un poco con la incertidumbre porque no sabemos cuáles se van a celebrar, cuáles no. Mientras entrena en el Centro de Alto Rendimiento Ríos Gueva de Valladolid, es un punto motivante que estén todos juntos y entrenar un poco en el mismo entorno, ¿no? Piensa que la nueva situación derivada del coronavirus puede servir para innovar en su disciplina. Vamos a tener que reinventarnos un poco y crear un poco, digamos, un nuevo atletismo. Entonces, bueno, puede ser también una nueva oportunidad para darle una vuelta de tuerca y hacerlo un poco más emocionante. Y hasta que llegue la primera competición, Nuria seguirá corriendo con su sueño en el horizonte. En fútbol, ayer se jugaron 2 partidos con representación de la comunidad. Estos son los resultados. El Real Valladolid perdió ante el Valencia con un 2-1 en el marcador. El Celta de Vigo empató a 1 con el Atlético de Madrid y el Mirandés ganó 1-0 contra el Elche. Más de 144 millones de euros, sí, han oído bien. Más de 144 millones de euros es la lluvia de dinero que ha dejado el último sorteo del Euromillones en el municipio vallisoletano de Mayorga. El boleto ganador se ha sellado en uno de los establecimientos del pueblo, concretamente en un bar situado en la Plaza España. Ha sido el único acertante de primera categoría que con el bote acumulado se lleva uno de los mayores premios en la historia del sorteo. No nos imaginamos cómo se pueden sentir a estas horas el afortunado o afortunados. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta ha sido la madrugada más calurosa en lo que llevamos del 2020. No se ha bajado en puntos del sur de 20 o 22 grados, por tanto noche tropical, pero queremos destacar también las temperaturas que teníamos ayer a las 12 de la noche, a la hora a la que muchos nos vamos a la cama. No se bajaba de los 25 o 26 grados, seguro que más de uno lo ha notado a la hora de conciliar el sueño. Hemos amanecido hoy con cielos despejados en gran parte de nuestra comunidad, pero se van a formar durante la tarde algunas nubes de evolución que se van a desarrollar más
en zonas de montaña y pueden dejar algún chubasco, sobre todo Sanabria, Montes de León, Cordillera Cantábrica, también en la provincia de Soria y en el sistema central. Las temperaturas van a seguir siendo muy altas, aunque van a bajar 1 o 2 grados en las provincias del sur, donde estos días hemos alcanzado los 40 grados. De hecho, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en las provincias de Valladolid, de Zamora, de Salamanca y el sur de Ávila por temperaturas altas. También están activos los avisos, pero en este caso por tormentas, en zonas de Burgos y de Palencia. Esto es todo. Que pasen un feliz día. Gracias, Francisco. Ya lo ven, vamos a tener que tener cuidado hoy con el calor todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa, actualizamos y enseguida volvemos. Hasta ahora.